germinales para transformarse en gametos. Va a tener dos objetivos: reducción del material genético y maduración morfológica y funcional. Sabemos que las células germinales que aparecen en el embrión aproximadamente a la segunda semana de formación y que se van a desplazar del saco vitelino hasta donde tienen que estar a nivel de donde se van a formar los genitales, este desplazamiento va a ocurrir más o menos de la segunda a la quinta semana de formación embrionaria. Entonces es importante que estas células germinales no van a ser al final las que se van a juntar en un hombre y en una mujer en el momento de tener una relación sexual, sino estas células germinales van a madurar tanto morfológicamente como funcionalmente. Entonces es importante que sepamos que este proceso de traslado de estas células germinales hasta donde van a estar localizadas al momento de continuar con la formación embrionaria, va a servir también para que a donde lleguen maduren tanto morfológicamente como funcionalmente. Y ahora sí, específicamente vamos a recordar lo que es la ovogénesis. Bueno, estas células germinales en la mujer van a tener un nombre específico, se van a conocer como ovogonias. Las ovogonias pueden llegar a tener un número importante al inicio del proceso, o más bien de la etapa embrionaria y fetal. Aquí, como lo dice, pueden llegar a ser hasta 2 millones de ovogonias en el proceso embrionario. Entonces es importante que nosotros sepamos, porque las ovogonias, al final de cuentas, que son las células germinales en la mujer, no van a llegar al nacimiento, sino que ya cuando nace y después en la etapa de la pubertad, vean cómo disminuye el número de estas hasta 40,000. Entonces, las ovogonias, al final de cuentas, van a sufrir procesos de maduración que vamos a ver a continuación, y que al final van a llegar a 40,000, y que de estas 40,000 células ovocitos secundarios, que vamos a ver cómo se van a transformar de ovogonias a ovocitos secundarios, van solamente a ser 400 los que van a ser o que van a estar en el proceso de ovulación. O sea, vean cómo decrece el número en las mujeres, y eso es bien importante porque va a explicar muchas cosas también. Entonces, la ovogonia se va a convertir en un ovocito maduro. Tiene dos fases, un ovocito primario y un ovocito secundario. En la primera fase no va a tener como tal algún tipo de división, sino más bien la ovogonia se va a rodear de una capa de células epiteliales, y ahora lo vamos a conocer como un ovocito primario. ¿Sale? Aquí, para que ustedes entiendan, tenemos los folículos primordiales, que van a ser las ovogonias rodeadas de una capa de células foliculares. Esta capa de células foliculares, nada más así, al rodear las ovogonias, la vamos a conocer ahora como folículo primordial. Es importante que recordemos esto. Aumenta el tamaño del ovocito y las células epiteliales se van a volver ya no planas, sino cilíndricas. Entonces, ahora vamos a conocer este proceso, o más bien este tipo de célula, como un folículo primario. ¿Sale? Recuerden que primordial es cuando las células que lo rodean están planas, y un folículo primario va a ser cuando las células que lo rodean ahora ya son cilíndricas o cúbicas, por así decirlo. Sigue siendo como tal lo que hay en el interior, un ovocito primario. Entonces aquí, antes del nacimiento, va a haber una proliferación de ovogonias por división mitótica. Por eso tenemos tanto número de ovogonias, o sea, llegamos a tener hasta 2 millones antes del nacimiento, recuerden eso. Y aquí, cuando hay un aumento de tamaño y lo rodea la capa de células epiteliales, vamos a conocerlo como ovocito primario. El ovocito primario se va a convertir, como ya habíamos comentado, en folículo primordial, y de ahí a folículo primario. Cuando esta capa de células cúbicas ya no va a ser solo única, sino que además va a tener no solo una, sino 2 o 3 capas de células cúbicas, entonces este folículo primario lo vamos a conocer como folículo primario multilaminar.
Y aquí empieza entonces el crecimiento del folículo primario. Vean cómo se va convirtiendo ya de un folículo primario a un folículo secundario. Los cambios que hay en el interior de este folículo son los que van a hacer que nosotros lo nombremos de forma diferente. Quiero que quede bien claro que un folículo primario sigue teniendo un ovocito primario. O sea, son cosas bien diferentes a cómo lo llamamos por las células que lo rodean a lo que es en su interior. Recuerden que aquí siguen siendo ovocitos primarios. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esas divisiones y que va a consistir en ahora sí un ovocito secundario y el primer corpúsculo polar? Cuando llega el momento de la pubertad, todo esto se empieza a desarrollar, recuerden, en la etapa embrionaria y llegan a ser los folículos primarios hasta que existe ya un estímulo hormonal a través de la hipófisis y la adenohipófisis. Entonces, repasando otra vez, para que no se me confundan. El estado folicular va a ser diferente de la etapa del desarrollo, vean ustedes. El estado folicular siempre, un folículo primordial va a seguir siendo un ovocito primario. Un folículo primario que ya va a estar rodeado de la capa de células, va a seguir siendo un ovocito primario. Aquí ya hubo la primera detención de la meiosis 1. Sigue siendo un ovocito primario, pero está detenido en meiosis 1, ¿sale? Un ovocito secundario un folículo secundario, perdón, sigue siendo un ovocito primario. Aquí vean cómo se va a nivel funcional, cómo va cambiando. Las células cúbicas que antes eran planas, que antes no tenía, ahora van a ser capas de células y se va a empezar a formar la teca interna y la teca externa que ya conocemos, hasta llegar a ser un folículo terciario, pero ya aquí, ahora sí, entonces comienza la meiosis 2. ¿Cuándo vamos a cambiar de ser un folículo secundario a un folículo terciario y ahora sí continuar con la división meiótica? Al momento en el que inicia la adolescencia. En la adolescencia, cuando ya hay un cambio por estímulo hormonal, entonces ahora sí, el inhibidor de la maduración del ovocito que se ha visto que se produce por las células epiteliales que lo rodean, que está impidiendo que siga esa meiosis 1, ahora sí se quita y inicia, o más bien finaliza la profase de esa primera división meiótica. Y entonces ahora sí tenemos un folículo terciario con un ovocito secundario. Este folículo terciario es el que se libera al momento o más bien es el que se libera así al momento de la ovulación, ¿sale? Entonces se libera un folículo que es un ovocito secundario y queda un primer corpúsculo polar. Entonces, en la pubertad tenemos la maduración de un folículo por mes. Si bien ya habíamos hablado de que hay hasta 40,000 folículos al momento del nacimiento y que estos van a llegar a la adolescencia en un detenimiento de la meiosis 1, solamente uno por mes es el que va a madurar hasta ovocito secundario. ¿En qué momento? En el que se produzca la ovulación. Recuerden que cuando llega la pubertad hay estímulo hormonal a través de FSH y LH. La FSH va a hacer que se empiece a reclutar una parte de estos folículos y cuando se empiezan a reclutar los folículos empiezan a crecer, no solamente uno, sino que crece una corte de estos folículos, como aquí lo podemos ver en esta imagen. No solamente va a crecer uno, no solamente va a llenarse de líquido y se va a formar el antro en uno solo, sino que va a ocurrir en una cohorte de estos folículos. Y cuando llega el pico del LH es cuando se produce la ovulación, pero solamente va a actuar sobre uno de estos folículos, que va a ser el más prominente, el más grande de todos. Cuando se produce la ovulación es cuando ahora sí ocurre que este folículo se va a convertir en folículo terciario y que ya terminó la primera división meiótica, que ya un corpúsculo polar es arrojado y que el ovocito secundario va a continuar su camino hacia la salpinge. Entonces, tenemos aquí
nuevamente para recordar, el ovocito primario se queda en la profase 1, interrumpida en la subfase del dictioteno, ¿sale? Por esto mismo, las mujeres, o más bien sus células germinales, son más susceptibles a la radiación. Recuerden que al quedarse estancadas en una fase o más bien, sí, en una fase que va a ser la profase 1 y en una subfase que va a ser el dictioteno, entonces se queda ahí específicamente y puede ser que estas células a lo largo del tiempo se sometan a no solo estímulos ambientales, sino estímulos como las radiaciones, que pueden ocasionar que cuando se separan estos cromosomas, entonces ahora sí haya monosomías, haya trisomías y estos bebitos al final tengan como resultado algún síndrome genético. Entonces es por eso que es importante que a partir de, bueno, más bien es por eso que nosotros le recomendamos a las mujeres un embarazo antes de los 35 años, porque recuerden que a pesar de que se reclutan estas cortes foliculares en cada ciclo menstrual, solo uno va a llegar a separarse por completo, o sea, a finalizar esta meiosis 1. Entonces, imagínense, no va a ser lo mismo esa finalización de la división de meiosis 1 a los 12, 13, 20, 25 años, que ese ovocito que está esperando a dividirse hasta los 35, 40 años. Por eso pueden sufrir pues diferentes alteraciones, ya sean monosomías, trisomías y al final de cuentas dar como resultado clínico un síndrome genético. Entonces aquí hay una frecuencia alta de errores meióticos por el prolongado duración de la primera división meiótica. Entonces es importante que nosotros sepamos que esta es la razón principal por la cual una paciente de más de 35 años se convierte en una embarazada de alto riesgo. Les digo, al final de cuentas, si nosotros sabemos la base de lo que estamos hablando, ya podemos decir por qué es un embarazo de alto riesgo. Una paciente de 35 años que no tenga ninguna patología, ¿no? Entonces sabemos que existe un alto riesgo de que tenga un error en su división meiótica. Entonces, recordando nuevamente, la ovogénesis es esta. Tenemos ovogonias, que son células diploides, ¿no? Que van a sufrir proceso de división mitótica. Por eso llegan a ser hasta 2 millones antes del nacimiento en el proceso embrionario, ¿sale? Estas ovogonias que van a tener todavía 46 cromosomas, ahora sí van a sufrir la primera división meiótica. Esta primera división meiótica se va a quedar estancada hasta la pubertad. ¿En qué fase? En la profase 1 y específicamente en la diacinesis de la profase 1, para que hasta aquí quede. Cuando llegan a la pubertad y ocurre la ovulación, entonces ahora sí termina la primera división meiótica, teniendo como resultado un ovocito secundario y el primer corpúsculo polar. En las mujeres va a ser bien diferente porque esta segunda división meiótica no se va a llevar a cabo solamente hasta que ocurra la fecundación. Si este ovocito secundario no es fecundado, entonces va a degenerar así, o sea, va a degenerar como ovocito secundario y no se va a llevar a cabo la segunda división meiótica. Aquí el ovocito secundario, que quede claro, queda en la metafase 2 de la meiosis 2, ¿sale? Para que no se confundan en dónde queda cada uno de los ovocitos. Y no se va a llevar a cabo esta segunda división meiótica hasta que se fecunde. Si este ovocito secundario se fecunda, entonces ahí ya llega la segunda división meiótica, o más bien concluye la segunda división meiótica, y ahora sí se libera el segundo corpúsculo polar y tenemos ahora sí un óvulo con 23 cromosomas y un cromosoma sexual, ¿sale? Entonces, para que tengamos en claro cuándo ocurre y cómo ocurre y por qué está ocurriendo. Entonces, recuerden, con la ovulación va a terminar la primera división meiótica. Todos los demás folículos primarios, secundarios, primordiales que están en el óvulo están parados en una fase, en la profase 1 de la meiosis 1. En la ovulación va a comenzar la segunda división meiótica y va a avanzar hasta la metafase. Ahí se va a quedar en la metafase 2 de la meiosis 2.
y va a concluir solamente la meiosis 2 si este ovocito es fecundado. Entonces, como ya comentábamos, en la etapa embrionaria fetal, la mujer va a tener hasta 2 millones de células germinativas. Ya cuando llega a la adolescencia, estos 2 millones de células, solamente algunas siguen, las demás tienen atresia, ahí se quedan, y en la pubertad va a alcanzar hasta 40,000 folículos primarios con un ovocito primario dentro. Pero de estos 40,000, solo 400 van a llegar a ser ovocitos secundarios. Vean ustedes cómo se reduce significativamente este número, ¿sale? Y ahora vamos a hablar, para terminar, de la espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso que, si bien es diferente a la ovogénesis, también tiene pues su complejidad. Una espermatogonia se va a convertir en un espermatozoide maduro. Como hemos hablado en la ovogénesis, las ovogonias son las células germinales, ¿no? Como tal. Ahora, en el hombre, las espermatogonias son las células germinales que van a llegar, o su objetivo va a ser llegar a ser un espermatozoide maduro. A diferencia de las mujeres, las espermatogonias en el hombre sí van a seguir duplicándose por medio de la mitosis, duplicando y duplicando su número hasta el comienzo de la pubertad. O sea, en el hombre no va a ser como en la mujer, que llega a la pubertad con solo cierto número de folículos, sino que en el hombre, en la pubertad, sigue la duplicación, ¿sale? Va a continuar, y a lo largo de sus días, hasta que comience el proceso de disminución hormonal a testosterona, androsterona, todas las hormonas que existen a nivel no solo de los testículos, sino suprarrenales, y que son hormonas masculinas, van a producir, o más bien cuando comience su degeneración por la edad de los hombres, entonces ahora sí va a disminuir el número de multiplicación de estas espermatogonias, pero no se va a anular. O sea, al final de cuentas siguen multiplicándose, si bien de una menor cantidad, pero siguen multiplicándose pues hasta el final de los días del hombre. Esa es la diferencia con las mujeres. Entonces, tenemos a nivel de los túbulos seminíferos, si ustedes recuerdan, perdónenme, no puse una imagen, en los túbulos, el testículo va a estar formado por lóbulos que en su interior van a tener túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos son conductos que van a tener una membrana basal, y rodeando esta membrana basal de los túbulos seminíferos van a haber en su interior células de Sertoli, y afuera de los túbulos seminíferos va a haber células de Leydig que van a sostener estos túbulos dentro del testículo. Entonces es importante que ustedes recuerden, porque al final, en la pubertad, la espermatogénesis ocurre en las dos divisiones meióticas, resultando 4 células haploides. A diferencia de las mujeres, que solamente va a ir dividiéndose poco a poco, y si ocurren ciertos procesos, les digo, en los hombres sí hay una división y sí se producen de una vez 4 células haploides. Entonces, ustedes vean cómo se siguen multiplicando por mitosis. Una espermatogonia sigue siendo una célula con 46 cromosomas, la espermatogonia, sigue multiplicándose, y ahora, mediante una diferenciación que va a ser un crecimiento de estas células, vamos a tener un espermatocito primario. Sigue siendo el espermatocito primario una célula de 46 cromosomas. Y en la pubertad, ahora sí, van a existir de jalón las dos meiosis, 1 y 2. La meiosis 1, recordemos que es para reducir el número de cromosomas, o sea, ya tenemos ahora dos pares o un par de células con 23 cromosomas, y la meiosis 2 va a ser para duplicar estas células. Entonces, tenemos la meiosis 1 en la que el número de cromosomas va a disminuir, y la meiosis 2 en la que estas células se van a multiplicar y nos va a dar como resultado 4 cromosomas con un número haploide, 4 células con un número haploide de cromosomas. Hasta aquí, esto va a ocurrir en la pubertad. Recordemos lo que les he dicho.
un niño o un hombre va a seguir teniendo multiplicación de estas espermatogonias hasta la pubertad. O sea, se van a seguir multiplicando y aún en la pubertad se van a seguir multiplicando. Dentro de los túbulos seminíferos no vamos a tener solamente espermatocitos primarios o secundarios, como a lo mejor ocurriría en el óvulo en la mujer. No, dentro de los túbulos seminíferos y dependiendo de donde ustedes, si nosotros hiciéramos un corte y viéramos el túbulo seminífero de cerca de su pared o de la membrana basal del túbulo, vamos a encontrar espermatogonias que van a tener todavía un número diploide de cromosomas. Y ya más hacia el centro vamos a tener espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátides. O sea, conforme se van acercando al centro del túbulo seminífero, vamos a tener células ya más diferenciadas, ¿sale? Pero dentro del túbulo siempre vamos a tener diferentes tipos de estas células, ya sea espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios o espermátides, ¿sale? Hasta que ocurre la diferenciación final, que van a ser de espermátides a espermatozoides. Aquí ya no va a ocurrir ninguna división meiótica, aquí solamente es un proceso de diferenciación. Entonces, en los túbulos seminíferos, como ya les había comentado, tenemos, además de estas células de los espermatocitos y de las espermatogonias, tenemos las células de Sertoli. Las células de Sertoli van a servirnos para nutrir a las células germinales y para participar en su regulación. En el epidídimo, una vez que ocurre la diferenciación, vamos a tener el almacenamiento y la madurez. Y el conducto deferente va a ayudarnos a hacer un transporte de estos ya espermatozoides bien diferenciados y maduros hacia la uretra. Entonces, el proceso de diferenciación, o sea, de maduración de un espermátide es lo que conocemos como espermiogénesis. Es diferente a la espermatogénesis, que es la que nos va a llevar a formar espermatozoides al final de cuentas, pero la espermiogénesis tiene lugar pues prácticamente de la mano con la espermatogénesis, ¿sale? La espermiogénesis es ese proceso de maduración en el cual vamos a tener como resultado ahora sí una célula bien diferenciada que va a ser el espermatozoide como lo conocemos. Recordemos que el espermatozoide va a tener una vesícula cromosómica y un núcleo aquí en su cabeza. También recordemos que el espermatozoide lo vamos a dividir dependiendo de la parte específica de su cuerpo. Tenemos una cabeza, un cuello que va a estar ocupado por el centriolo, una pieza media que va a ser, el cuello va a dividir la cabeza de la pieza media, en la pieza media va a ser rica en mitocondrias y una cola, ¿sale? Que va a ser como un flagelo eucariota, que también lo conocen así en algunas bibliografías. Entonces, aquí la pieza media es rica en mitocondrias porque sabemos que este espermatozoide va a viajar por diferentes lugares pues en la anatomía de la mujer y al final de cuentas va a tener que transportarse por medio de su cola. Por eso mismo, aquí en la pieza media que es rica en mitocondrias, le van a dar la suficiente energía para hacer ese proceso de transporte. Entonces, recuerden bien, la espermatogénesis es diferente de la espermiogénesis porque en la espermiogénesis solamente vamos a tener el proceso de maduración de los espermatocitos. Al final, de los espermatozoides, perdón, al final vamos a tener como resultado esta célula bien diferenciada que va a tener específicamente el acrosoma, el núcleo, su cuello, la pieza media rica en mitocondrias y la cola. Entonces es importante porque nosotros aquí tenemos un espermátide que al final de cuentas va a tener 23 cromosomas ya. Recuerden que aquí ya pasó la meiosis 2, vamos a tener 4 espermátides y estas 4 espermátides se van a convertir, se van a diferenciar, van a sufrir un proceso de maduración a espermatozoides y van a seguir siendo células con 23 cromosomas. Entonces, esta espermátide empieza a tener procesos, como aquí vemos en la diapositiva, se convierte de una célula con bastante citoplasma, aquí el núcleo se va hacia el centro, se van acomodando las mitocondrias, se va acomodando todo, empieza a formarse el flagelo, que después va a estar rodeado
por citoplasma, como aquí vemos. Entonces vean cómo se va diferenciando o va madurando este espermátide, va madurando hacia espermatocito ya bien maduro, que va a viajar al final de cuentas por lo que ya habíamos visto, por el conducto deferente, la uretra, se va a depositar en la vagina y va a viajar a través del conducto cervical, el interior del útero y hacia la salpinge a encontrarse con ese ovocito secundario, que al final de cuentas, si ocurre la fecundación, entonces ahora sí, el ovocito secundario va a terminar su segunda división meiótica y se va a convertir en un óvulo y va a arrojar el segundo corpúsculo polar, ¿sale? Entonces, hasta aquí termina como el recordatorio de ovogénesis y espermatogénesis. No sé si hay alguna duda, no sé si ustedes hayan leído algo y quieran que lo platiquemos o resolvamos alguna cuestión. Yo tengo una duda, doctora. Sí. Las pacientes que están en estimulación ovárica Sí. y reciben análogos de PNRH, a lo largo de su vida van a madurar más ovocitos primarios, ovocitos secundarios, o solamente lo hacen más rápido durante la estimulación. Ah, ok. Mira, las mujeres que ya están en un proceso de infertilidad o más bien tienen un diagnóstico de infertilidad, podemos nosotros como ginecólogos recordar diferentes formas de llegar a un embarazo. Como tú me comentas, un proceso para estimulación ovárica ocurre solamente en algunas pacientes, no en todas. Entonces, cuando las estimulan a través de hormonas externas, entonces lo que buscan es reclutar, que la corte folicular sea más grande. O sea, que no solamente, ellas normalmente sí tienen cortes foliculares, pero a veces sus cortes foliculares son pequeñas o a veces no reclutan ninguna. Por eso algunas mujeres menstruan, pero no ovulan. Ya más adelante vamos a ver que el proceso endometrial y el proceso ovárico, o sea, el ciclo, son diferentes, o sea, son muy diferentes uno de otro. Sí se pueden juntar, o sea, sí puede ser que la menstruación coincida con la ovulación al mismo tiempo, o más bien que coincidan esos ciclos, pero no siempre. O sea, hay mujeres que menstruan, pero no están ovulando. ¿Por qué? Pues por diferentes causas. No nos vamos a meter en eso ahorita. Pero como tú me dices, en una mujer que está en un proceso ya de fertilización, sí hay un estímulo y lo que buscan es reclutarle o más bien que su corte folicular de reclutamiento sea grande. Por eso estas mujeres que las estimulan van a ultrasonidos para ver cuántos folículos están reclutando. Y de esos que están reclutando, buscan no solo el más grande, sino que también de los posibles que pudieran como obtener esos ovocitos, esos son los que al final de cuentas van a puncionar para obtener el ovocito. O sea, lo que buscan en esas estimulaciones ováricas es no solamente tener un solo folículo primordial grande, sino ya tener varios y ahí obtener esos ovocitos para al final hacer otro tipo de reproducción, a lo mejor ya de alta complejidad, fertilización in vitro, etcétera. Pero sí, puede ser que estas mujeres ovulen o puede ser que no ovulen, o sea, que no recluten, que haya alguna alteración, ya sea en su hipófisis y no estén liberando por eso hormonas, o ya sea a nivel ovárico, que no exista suficiente estimulación y por eso no estén ovulando. O sea, puede ocurrir a diferentes niveles alguna alteración y por eso estimulan y por eso las vigilan con ultrasonido. O sea, vigilan que sí haya crecimiento de esa corte folicular. No sé si resolví tu duda o... Sí, doctora, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Sale pues. Entonces, mañana continuamos con la clase. Ahorita ya les mando, ya nada más entonces quito a su compañero que me dijeron que se dio de baja y recorro las fechas y ya les mando la lista, ¿va? Para que vayan preparando su tema. Gracias, doctora. Sí, de nada. Gracias, nos vemos. Gracias, doctora. Buen día.